Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Hoy vamos a ver, dentro del tema de la salvación de las almas, la conversión de los pecadores que estamos viendo en el diario de Sor Faustina, dos numerales muy particulares, porque es una verdadera clase de misericordia que el Señor le enseña a Sor Faustina. Yo me hago la pregunta, ¿el Señor la ha querido corregir a Sor Faustina? Bueno, leamos y tendremos la respuesta, porque habla de lo central de lo que es la Divina Misericordia, tanto como devoción, así como un atributo divino que se manifiesta en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Vamos a reflexionar en torno a dos numerales, 1274 y 1275. Atención a esto, porque Sor Faustina hace una especie de planteamiento de la misericordia y la justicia, y el Señor a continuación le hace uno de alguna manera que lo lleva a entender bien a Sor Faustina. Numeral 1274. Escribe así Sor Faustina: experimento grandes sufrimientos del alma al conocer una ofensa hecha a Dios. Hoy supe que no muy lejos de nuestra puerta se han cometido pecados graves. Sor Faustina se refiere a la puerta del convento, y ella estaba en el convento de Cracovia. Cuando escribe este numeral 1274, ella vivía en Cracovia. Era por la noche. Recé fervorosamente en la capilla y luego fui a flagelarme, y cuando me arrodillé para rezar, el Señor me hizo saber cuánto sufre el alma rechazada por Dios. Me parecía que el corazón se me despedazaba, y al mismo tiempo supe cómo tal alma hiere al misericordiosísimo corazón de Jesús. Aquella pobre criatura no quiere recibir la piedad de Dios. Cuanto más Dios persigue al alma con su misericordia, tanto más severo se mostrará con ella. Bueno, este evidentemente es un conocimiento interior de aquello que tenía Sor Faustina. Conoce que hay un pecado grave. ¿Qué es el pecado grave? Es una pequeñísima catequesis. Es el pecado mortal, el que conocemos como pecado mortal. Se le llama pecado grave o pecado mortal, es el mismo. Tenemos solamente dos tipos de pecado, mortal y venial. Uno hiere la relación con Dios, otro la mata, como dice la palabra mortal. Y el pecado mortal es igual al pecado grave. Esta es una distinción no al antojo de nadie, simplemente surge de la Sagrada Escritura, de las cartas y el Evangelio de San Juan. Entonces, eso es claro, ¿no? Entonces, eso siempre enseñado en la Iglesia. No puede nadie venirnos con una cosa, porque algunas veces se quisieron poner a una especie de grado medio, como que pecado grave no era pecado mortal. Acá las cosas claras como están en el Catecismo y en las Sagradas Escrituras. Sor Faustina sabe de un pecado cometido cerca de la puerta del convento. ¿A qué se refería? Y de noche. Podría ser que sean los vecinos, podría ser que sean personas cercanas al convento, y por la noche tendrá que ver con el sexto mandamiento, tendrá que ver con el robo, tendrá que ver con muchas otras cosas que se pueden hacer también de noche, pero el pecado mortal. Y ve Sor Faustina el rechazo de Dios. Ve un alma que es rechazada de Dios, porque pese a cómo Dios persigue con su amor, sin embargo se ve rechazada por Dios. Y atención con esta palabra, porque Jesús se va a referir a esto en el siguiente numeral. Esta expresión de Sor Faustina: ve el rechazo de Dios. Yo no sé, se le prende la lamparita y dice: pero ¿cómo el rechazo de Dios? No entiendo. Justamente un Dios tan misericordioso me habla de un rechazo de Dios. Bueno,
caminamos por una delgada línea para llegar a comprender qué quiere decir Sor Faustina y no caer en ningún error. Y Sor Faustina dice, cuanto más Dios persigue al alma con su misericordia, tanto más severo se mostrará con ella. Cosa que escribe Sor Faustina, reflexiona Sor Faustina. Bueno, de esto tenemos que sacar de este numeral una enseñanza antes de pasar al siguiente numeral que nos va a aclarar un poco más las cosas. Es la importancia de ayudar. Sor Faustina conoce que hay quienes ofenden a Dios gravemente y ve la santidad de Dios y por supuesto ve que un alma es rechazada por la santidad de Dios. El pecado es rechazado por la santidad. No hay lugar del pecado en la santidad de Dios. Ser santo significa rechazar todo pecado. No es que uno está todo sucio y te ponen un mantel blanco para parecer limpio. Significa una verdadera purificación del mal y del pecado. Y Sor Faustina comprende que el pecado es lo peor que le puede pasar a alguien, es lo peor que puede pasarnos. Y eso tenemos que grabar bien en el corazón y en nuestra mente. Lo peor que nos puede pasar es el pecado. No hay nada más tremendo, más enemigo de la humanidad y de la amistad y de la familia y del amor y de todas las cosas buenas que deseamos y queremos que el pecado. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale al hombre tener todas las riquezas, tener todos los bienes materiales, visibles, humanos, sentimentales, si está en pecado? Si pierde su vida, como dice el Evangelio. Y de estar en pecado, sobre todo en pecado mortal o grave, ¿de qué le vale a una persona en pecado mortal tenerlo todo? Bueno, entonces Sor Faustina establece claramente eso es lo más importante, vivir en gracia de Dios. Y Sor Faustina acude con la caridad, sacrificarse por ellos, ni burlarse, ni juzgar, sacrificarse por ellos. Conoció que hay personas que están en esa situación, se sacrifica por ellos. Se sacrifica, hacer todo lo que esté a su alcance por el bien para que una persona pueda vivir en la gracia. Bueno, y ahora sí, numeral 1275. Y acá Jesús le habla, y yo me hago esa pregunta. El Señor está queriendo corregir a Sor Faustina, veremos qué y cómo. El Señor le dice así a Sor Faustina: secretaria mía, escribe que soy más generoso para los pecadores que para los justos. Por ellos he bajado a la tierra. Por ellos he derramado mi sangre. Que no tengan miedo de acercarse a mí. Son los que más necesitan mi misericordia. Y grabemos este numeral 1275, cada una de sus frases, porque de alguna manera vienen a modelar aquellas frases que hizo Sor Faustina en el numeral 1274. No a cambiarlas, no a decir que no son verdad, viene a modelar el corazón de Sor Faustina. Claro, Sor Faustina conoce la santidad de Dios y al ver el pecado, dice, de alguna manera se centra en la severidad, se centra un poco en el rechazo, cómo es rechazado un alma en pecado. Pero el Señor modela ese pensamiento de Sor Faustina y lo lleva a una verdadera comprensión. No niega lo que dice Sor Faustina. Evidentemente, en un alma en pecado, el pecado es rechazado por la santidad de Dios, por supuesto. Pero el Señor le dice: soy más generoso para los pecadores que para los justos. Soy más generoso. Por ellos he bajado a la tierra. De repente, cuando Sor Faustina veía el rechazo de Dios, sin embargo Jesús acá le dice: soy más generoso con ellos. Por ello he bajado a la tierra. Hay como un contraste. ¿Cómo entender este contraste entre ver el rechazo de Dios ante el pecador y el Señor que le dice: por ello he bajado a la tierra? Bueno, tratemos de entender esto, porque no hay que caer ni en una falsa misericordia donde, total, Dios ha venido por los pecadores, tenemos más derechos, entonces peco, total, Dios me perdona. Olvidándonos de la santidad de Dios. O el otro extremo, centrarnos en el rechazo de Dios al pecador,
querer enjuiciar, querer condenar, querer apreciar mal, centrarnos en lo malo, ponerlo a lo malo como primero. Atención, porque acá justamente es un equilibrio muy delicado, pero es que Jesús lleva a Sor Faustina a comprender. Evidentemente Él es santo, en Dios no hay pecado, es 3 veces santo, en Dios no hay lugar al pecado. Es el pecador mismo que al elegir el pecado, él elige apartarse de Dios. Pero Dios, a mayor pecador, mayor derecho tiene a su misericordia, como el buen pastor que sale a buscar la oveja perdida, que tiene más derecho a ser buscada que las que no están perdidas. Soy más generoso, por ello he bajado a la tierra. Esa es la predilección del Señor por los más apartados, por los más pecadores, no para que sigan en el pecado, sino para convertirse, para llamarlos a la conversión, a volver a dejar el pecado. El Señor quiere que todos se salven. Por ello he bajado a la tierra, le dice a Sor Faustina. Por ello he derramado mi sangre. Que no tengan miedo de acercarse a mí. Y hay que aclarar bien, cuando Jesús dice no tengan miedo de acercarse a mí, es que siempre en el modo, con aquellos que están apartados de Dios, siempre hay que generar, no miedo, no es el miedo servil, sino el conocer el amor de Dios, para que rompan con ese miedo, el miedo servil, rompan con ese miedo de acercarse, el miedo al pensar que Dios no va a perdonar, el miedo a pensar que el pecado es más grande que la gracia, que el don de Dios. Esta es la infinita bondad de Dios y Jesús le hace comprender a Sor Faustina. Son los que más necesitan mi misericordia. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Son palabras mismas del Evangelio. Y así con cada una de estas frases, del numeral 1275, el Señor modela, ni rechaza, ni acepta 100% las palabras de Sor Faustina en el numeral 1274. Por eso es importante comprender bien cómo es el tema de la Divina Misericordia, para no caer en ninguno de los extremos. Hay épocas en la historia, hay épocas, momentos o situaciones espirituales de cada persona que a veces nos llevan a exaltar más la justicia, el hecho del rechazo que se produce entre la santidad de Dios del pecado y del pecador, y empezamos a ese aspecto que es real, porque hay una justicia, hay una santidad en Dios, que en Dios no hay pecado y que Dios es santo y que al cielo solamente entran los puros de corazón, que es necesaria la conversión. Todo eso es verdad, es doctrina de fe, enseñanza del Evangelio, de la Iglesia y de la Divina Misericordia. Sor Faustina lo expresa acá, pero el Señor quiere modelar bien ese pensamiento para decir, bueno, sí, todo eso, los pecadores, todo eso, necesitan convertirse, necesitan dejar de rechazar a Dios, porque el peor rechazo no es el que Dios hace, sino que uno se aparta de Dios. El infierno es una consecuencia, es una elección personal. No es Dios que te rechaza, eres tú, son los pecadores, puedo ser yo el que le dice a Dios, no, yo soy el que te rechazo, porque elijo mi pecado. Entonces, bueno, el equilibrio lo pone el Señor, le explica bien a Sor Faustina. Sí, no hay que, a Dios no se le toma el pelo. Dios es justo, es santo, hay que convertirnos del pecado, del mal, buscar el bien, crecer en las virtudes. Pero Dios ha venido por los enfermos, por la definitiva por los pecadores, por ellos derramó su sangre. El mayor pecador, mayor derecho tiene la misericordia. Ahora, el Señor que plantea esto, tampoco, y también en todo caso, nos está modelando o corrigiendo esa tendencia actual a la falsa misericordia en la que decimos, Dios es bueno, entonces yo hago lo que quiero. Peco, total, Dios es bueno, ¿no? Entonces no, ver la justicia, ver la santidad, no, eso es de antes. No. Acá no hay que distinguir eso de antes, de ahora, el moderno, el viejo. Acá es cómo es Dios, qué es lo que quiere Dios. Porque Dios es ayer, hoy y siempre. No hay tiempo en Dios. Entonces Dios siempre hay que convertirnos. Dios siempre es santo, Dios siempre es justo y siempre es misericordioso. Con la misericordia
que brota del Evangelio, no con esa falsa misericordia de decir, no hay justicia, no hay que convertir, no es necesario convertirse del pecado. ¿Cuánto nos acercamos a la comunión sin habernos confesado? Aún en conciencia de pecado mortal, sea por fornicación, sea por adulterio, sea por robo, sea por grosería, sea por tantas cosas que nos apartan de Dios, pero a veces pensamos y nos hacen pensar, incluso colegas míos, que bueno, no importa, después si tenés tiempo, venir a recibir la comunión porque es el pan de los débiles. Claro que hay pan de los débiles, pero para los débiles que se arrepienten de su pecado, no aquellos que eligen pecar voluntariamente y no se quieren convertir. Queridos hermanos, el Señor modela acá a Sor Faustina y nos modela también a nuestros tiempos, a las costumbres de una época donde caemos fácilmente en la falsa misericordia. Mantengamos siempre lo que el Señor revela como misericordia en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la divina misericordia. Esta es la divina misericordia, este es el Señor. Numeral 1274 y 1275. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Y como hemos comenzado ayer, vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.